capítulo 6 de Mateo, versículos 5 al 13. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Vamos a estar hablando de la oración. La oración hace 8 días fue enseñada la membresía bíblica. Muy importante la membresía. Muy importante, hermanos. Y hoy vamos a estar hablando de la oración. Muy importante, hermanos. Es un tema fundamental en las Escrituras. Es un tema muy importante para la iglesia local. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Dice la palabra del Señor: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Vosotros pues no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13. Mayormente, hermanos, esta mañana estaremos enseñando versículo 6. Vamos a pasar nuestro tiempo en versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. La oración, mis hermanos, es un tema fundamental. Es un tema muy importante para la iglesia de Cristo. Y si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la oración tiene un gran énfasis en las Escrituras. Tiene un gran énfasis en la palabra del Señor. Me atrevo a decir, mis hermanos, que el estudio de las Escrituras y la oración tienen para el creyente la misma importancia según la Biblia. La meditación en la palabra del Señor y la oración deben tener para la iglesia de Cristo la misma importancia según la Biblia. La escritura y la oración son tan importantes para la vida del creyente como lo es el sol y la lluvia para la vida de la creación. Es así de importante la oración, hermanos. Es de vida y muerte. La oración es el medio por el cual Dios aviva nuestros corazones, y no estoy diciendo con esto que la oración en sí misma avive los corazones, porque solo el Dios vivo puede avivar los corazones de sus hijos.
En Él está la vida. Pero la oración es uno de los medios de gracia por la cual el creyente recibe vida de Dios. Y es por esta razón que en el Salmo 32 el salmista nos dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y primera de Juan en el capítulo 1 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es de importante la oración. Si callas, tus huesos se envejecen. Pero si confiesas tus pecados, hermano, recibes vida del Señor, mucha vida. La oración es uno de los medios de gracia por la cual el creyente es vivificado. Hoy, hermanos, mayormente, como ya lo he dicho, pasaremos tiempo meditando en la oración privada. La oración privada, muy importante. Y aprovecho este momento para citar las palabras dichas por nuestro hermano Yesid Rodríguez. La cita dice de la siguiente manera: la oración privada es una de las muchas formas de oración que el creyente encuentra en las Escrituras. Repito la frase: la oración privada es una de las muchas formas de oración que el creyente encuentra en la Biblia. No es la única forma la oración privada, pero también quiero decir juntamente con esta frase que la oración privada es una de las formas más importantes de oración en las Escrituras. La oración privada es una de las formas más importantes en las Escrituras. Y sé que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo. Es muy importante, hermanos. Es muy importante. Por esa razón, hermanos, el título de esta enseñanza es Intimidad con nuestro Padre Celestial. Intimidad con nuestro Padre Celestial. Intimidad con mi Padre Celestial. Un solo punto: la oración privada. La oración privada. Sin duda alguna, hermanos, el capítulo 6 de Mateo es uno de los pasajes más completos en toda la Escritura que tiene por tema la oración. Mateo capítulo 6 es uno de los pasajes más completos en cuanto a la oración. Todo predicador que desea hablar a la iglesia de la oración debe sin duda alguna acudir a Mateo capítulo 6. Y si no lo hace, debe por lo menos citar muchos de sus versículos en su sermón. Y la razón de esto, mis hermanos, es que Mateo capítulo 6 fue enseñado por el Maestro de Maestros. Mateo capítulo 6 fue enseñado por el predicador de predicadores, el hombre perfecto cuyas oraciones son perfectas. Y por supuesto estoy hablando de nuestro bendito Señor Jesucristo. Él es el único hombre perfecto en el universo cuya intimidad con el Padre Celestial es perfecto, y eso es posible porque Él es el unigénito Hijo de Dios. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién más que Él para hablarnos hoy de la oración, hermanos? ¿Quién como Cristo? ¿Quién como nuestro Señor para enseñarnos de la oración? En Lucas capítulo 11, pasaje paralelo a Mateo capítulo 6, los discípulos dicen al Señor, piden al Señor: enséñanos a orar. Y ante esta petición, nuestro Señor Jesucristo responde de la siguiente manera: oréis, decid.
Cuando oréis, decid. Y el capítulo 6 de Mateo también nos dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, Padre nuestro. Y esta línea, por supuesto, también aparece en el versículo 6 de Mateo, capítulo 6, cuando nos dice, mas tú cuando ores, ora a tu Padre. Ora a tu Padre. Y en este caso, hermanos, por estas solas palabras, Padre nuestro, ora a tu Padre, nos permiten entender teológicamente, bíblicamente, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración privada, mis hermanos, es la intimidad, comunión y familiaridad que tiene el creyente con su Padre Celestial, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la oración. Intimidad, comunión y familiaridad con nuestro Padre Celestial es el medio de gracia por el cual Dios permite al creyente recordar vívidamente su identidad con Dios el Padre por medio de Jesucristo y aplicada por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa identidad? ¿Cuál es esa identidad, hermano? Que somos hijos del Padre Celestial, de Cristo. De Cristo. Somos hijos del Padre Celestial, de Cristo. Dios es nuestro Padre. Y ese es el sentido de la oración. El creyente se relaciona íntimamente con su Padre. Con su Padre. Según nuestro Señor Jesucristo, la oración privada es la relación personal que existe entre el Padre Celestial y los muchos hijos que Él llevó a la gloria. Eso es la oración. Eso es la oración. Por eso nuestro texto dice, mas tú, cuando ores, ora a tu Padre Celestial. ¿No quieres orar, hermano? Intimidad con tu Padre Celestial. Intimidad con Dios. Eso es la oración. Eso es la oración, mis hermanos. Entonces, hermanos, a partir de esto que he dicho, podemos afirmar que la oración privada, que por medio de ella recordamos que Dios es nuestro Padre y a través de ella disfrutamos del regalo que Cristo nos dio, estar en la presencia de nuestro Padre. Estar en la misma presencia de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La relación que estuvo por tanto tiempo quebrantada entre Dios y el hombre ha sido restablecida. Y por esa razón hoy Cristo te dice, mas tú cuando ores, ora a tu Padre. Ora a tu Padre. Es la consecuencia, la oración de lo que Cristo ha hecho a través de sí mismo. Ahora tienes una relación con tu Padre Celestial. Qué linda verdad, hermanos. De verdad, qué gran verdad. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 presentan esta verdad de la siguiente manera. Me encanta cómo la expresa Hebreos. Me encanta cómo muestra la oración Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. ¿Cómo no orar, hermanos? ¿Cómo no orar?
Si tenemos un sumo sacerdote que a través de su carne nos da franca entrada a la misma presencia de Dios, y la oración es estar en la misma presencia de Dios. Eso es la oración, hermanos. El medio por el cual tú y yo disfrutamos de nuestro Padre celestial. De nuestro Padre celestial. Y es por esa razón, hermanos, que la oración privada es tan importante. Porque el propósito final de la obra de Cristo es que glorifiques la gloria de la gracia de Dios y disfrutes de Él para siempre. Y si no oras, no puedes disfrutar de Dios para siempre. Es a través de la oración privada que tú y yo disfrutamos de plena intimidad con Dios. Gracias a Cristo. Hermanos, si rechazamos la oración privada, estamos rechazando a Dios mismo. Estamos rechazando la presencia misma de Dios. Es lo que hacemos cuando no oramos. Es lo que hacemos. Cuando entendemos esta verdad, hermanos, y nos acercamos a las Escrituras, ya no vemos la oración como una carga. Porque no es una carga. La oración no es una carga, sino que más bien es una grandísima bendición espiritual en Jesucristo. Y podemos entonces analizar textos como el que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que dice: orad sin cesar, orad sin cesar, sin cesar. Y cuando los cristianos, los hermanos en Cristo, nos acercamos a este texto, nos resulta una tarea difícil. Pero esto no es una tarea difícil, hermanos. Más bien es un regalo de Dios por Cristo Jesús para la iglesia. Lo que Pablo nos está diciendo en este texto, en otras palabras, es lo siguiente: disfruten de la preciosa, de la inigualable, sublime comunión con su Padre Celestial, sin cesar, sin cesar. Eso es la oración, hermanos. La oración privada, es la oración privada. Yo creo, mis hermanos, que la oración privada es un anticipo muy dulce, un anticipo muy grato, un anticipo precioso de la perfecta y perdurable comunión que tendremos con nuestro Padre Celestial en la gloria. ¿Quieres saborear la gloria? ¿Quieres saborear la eternidad? ¿Quieres disfrutar de la presencia perdurable del Dios Santo? Oración privada. Oración privada. Oración privada. Hermanos, cuando oramos y somos quebrantados por nuestro Señor, y estamos allí en oración, orando con gran deleite, y el Espíritu Santo confortando nuestros corazones. Oh, hermanos, es tan bello, es tan grande. Cuando miro las Escrituras y comparo ese momento con lo que disfrutaré en la eternidad, de verdad digo: wow. Si esto es aquí ahora, ¿cómo será la eternidad? Cuando esos momentos de deleite, de disfrutes, de éxtasis que el creyente tiene en oración perduren para siempre en la eternidad. Perduren para siempre en la gloria. La oración, hermanos, es el anticipo de la gloria. Decía un predicador: si no oras, ¿para qué quieres el cielo? En el cielo solo estaremos orando. En el cielo, comunión eterna con Dios. Si no oras, ¿para qué?
¿Para qué deseamos el cielo? La eternidad consiste en el disfrute pleno e ininterrumpido que tendremos con nuestro Señor y Salvador. Cara a cara le veremos, dice la Escritura. Un día se manifestará lo que hemos de ser cuando seamos conforme a Cristo, y cara a cara le veremos. Él enjugará nuestras lágrimas. La oración es un anticipo de la gloria, de la gloria. Entonces, hermano, dos razones por las cuales hemos visto en la oración privada una carga y no una bendición. Dos razones por las cuales hemos visto en la oración privada una carga y no una bendición. Número uno, no habías entendido qué era la oración, hermanos. Si en tu cosmovisión la oración es una carga, no habías entendido, hermano, qué es la oración. Y por eso no quieres ir. ¿Quién quiere cargas? A ninguno. Pero la oración no es una carga, es una bendición, un privilegio. Y número dos, posiblemente la carga que está en tu corazón es porque no oras. Es porque no oras. El pecado nos carga, hermanos. El pecado hace la vida cristiana muy difícil, muy pesada. El pecado amarga nuestro corazón y lo entristece hasta tal punto que ya no queremos orar. Y es en ese momento donde tienes que correr. Si ese es el estado de tu corazón, que ves la oración como una carga, tienes que correr. Y lo más probable es que cuando pases tiempo en la oración, lo más seguro es que cuando pases tanto tiempo en la oración, aquellas cargas, dificultades que nos han acompañado durante tanto tiempo, perderán su peso. Perderán su peso, hermanos. La carga del pecado, la tentación, la preocupación, la ansiedad, el inconformismo que te han acompañado por tanto tiempo, terminarán cuando pases tiempo con el Señor. Cuando pases tiempo con el Señor. Y entonces aquellas cargas pesadas y difíciles parecerán simples e insignificantes. Y no que ya no estén, porque en este tiempo no terminarán. Pero lo que sí te estoy diciendo es que a través de la oración privada vivirás como un creyente que ve las situaciones, dificultades, tentaciones como algo pequeño e insignificante. ¿Por qué? Porque Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Porque Dios aviva el corazón de su iglesia a través de la oración. Porque a través de la oración, cuando medito las palabras del Señor en oración, entonces Dios me capacita, Dios me asiste para vivir conforme a su voluntad. Un hombre llamado Moisés, cuando subió al Sinaí y descendía, su rostro brillaba, su rostro brillaba. Y él no se daba cuenta de esto, pero los demás sí. Los demás sí. Y así es un hombre y una mujer de oración. No te das cuenta de lo que está pasando contigo, pero los demás ven tu rostro brillar. ¿Por qué? Porque has estado en la misma
presencia de Dios. Un hombre y una mujer que oran es un hombre y una mujer distintos, son diferentes. Son cristianos distintos, son cristianos que a la verdad tú dices, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a esta mujer? Respuesta: hombres de oración, mujeres de oración. Y es a través de la oración, hermanos, que tú creces a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque oras conforme a las palabras del Señor. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación, hermanos. Y esto es posible gracias al medio de gracia que Dios nos ha dado. Una pregunta, hermanos: ¿por qué pasamos tan poco tiempo en oración? ¿Por qué parece que nuestras vidas desprecian la intimidad con nuestro Señor? No queremos pasar tiempo con el Señor. Es más, semanas enteras sin doblegar nuestras rodillas, nuestros corazones en intimidad con Dios. ¿Por qué queremos invertir tanto tiempo en cosas que nos destruyen y que nos llevan a la muerte, en vez de pasar tiempo con aquel que transforma nuestros corazones y nos vivifica? Debemos orar, hermanos. Ora a tu Padre celestial. Ora a tu Padre celestial. El versículo 6 de Mateo, capítulo 6, también nos permite ver otra gran verdad sobre la oración. Y la verdad que he extraído de esta línea es que la oración es única y exclusiva para la iglesia comprada por la sangre de Cristo. La oración es un regalo, privilegio único y exclusivo para la iglesia de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen maldad. Hermanos, la oración es solo para el creyente, solo para ti. Un regalo de Dios para ti, hermano. Recíbelo. La atención y el oído del Señor es única y exclusivamente para sus hijos. Él solo atiende a sus hijos, nadie más. Dios no está atento a las oraciones del impío, nunca. Además de esto, el impío no quiere ni puede orar a Dios. El impío prefiere orar a los hombres. Él ora para ser visto por los hombres. El impío no ora conforme al modelo bíblico que el Señor Jesucristo ha establecido en su palabra. El incrédulo más bien prefiere perseverar en vanas repeticiones en vez de atender a Cristo. Y la razón de esto: el impío hace conforme a la voluntad de su padre, el diablo. Las palabras de Cristo en Mateo capítulo 6 son a la verdad insignificantes para el impío. Son insignificantes. Jamás el impío podrá tener una relación íntima con Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios se acerque por medio de Cristo. Por tanto, la oración es únicamente para la iglesia de Jesucristo.
Cristo consiguió esto a favor de nosotros, hermano. Comunión, comunión. Dios a la verdad está airado todos los días contra el impío y por tanto las oraciones vanas y repetitivas le son repugnantes a Dios. Las oraciones del impío no están en la presencia de Dios, no son admitidos, le son repugnantes. Pero no así la oración de su pueblo. No así, hermano. Nuestras oraciones adoran y glorifican a Dios. ¿Quieres adorar a Dios, hermano? Ora en secreto. Ora en secreto, porque tu oración por medio de Cristo, asistida por el Espíritu Santo, es olor grato en la presencia de Dios. Es olor grato en la presencia de Dios y por tanto tú tienes un Padre que sí te atiende. El impío no es atendido, pero tú no eres impío, tú eres cristiano y eres atendido por Dios. ¿No te alegra eso, hermano? El Dios santo, santo, santo se place por Cristo en atender nuestras oraciones. Eso te debe motivar a orar, hermano. Tú no eres un bastardo, hermano, tú eres un hijo. Tienes un Padre que te escucha. Corre hoy a Él, ora hoy a Él. No lo desprecies, hermano. No desprecies ese regalo que te ha dado el Señor en Jesucristo. En Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, afirmo contundentemente que la oración es un medio de gracia dado a aquellos que fuimos engendrados, no por la voluntad de carne, ni sangre, ni de varón, sino por Dios. La oración es para la iglesia, hermanos. La oración es para la iglesia de Cristo. La oración es un medio de gracia dado para todos aquellos que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Es para nosotros. La oración es dada única y exclusivamente para aquellos que Cristo ha comprado con su sangre, que Cristo ha dotado de fe y arrepentimiento. La oración, mis hermanos, es un medio de gracia para todos nosotros que estamos siendo santificados y que un día seremos regenerados en la gloria, hechos conformes a Cristo para, hermanos, vivir en una oración eterna e ininterrumpida por Cristo. Comunión, hermano. Hermanos, la intimidad con Dios es tan dulce. Si no estás orando, hermano, te estás perdiendo de tanto. Te estás perdiendo de tanto, hermano. Oh, hermano, esto es un regalo precioso para ti y para mí. Por tanto, mis hermanos, todo miembro de una iglesia local, todo miembro de una iglesia local debe perseverar con su vida en la oración privada. Y toda iglesia local debe velar que sus miembros estén perseverando en la oración privada. ¿Por qué, hermanos? Porque es muy importante. Es muy importante. Es algo infinitamente importante, hermanos. La creación necesita el sol y la lluvia. Si no, muere, hermanos. Y nosotros necesitamos la escritura y la oración. La escritura y la oración. Por supuesto, hay otros medios de gracia muy importantes, como no dejar de congregarse. La iglesia es vital para el creyente, pero hoy estamos hablando mayormente
de la fe. Entonces, hermanos, hay por lo menos 3 razones por las cuales no oramos con Dios, o quizás nunca lo hemos hecho. 3 razones por las cuales no oramos con Dios, o quizás nunca lo hemos hecho. Número 1, tenemos una mala comprensión del Evangelio. Tenemos una mala comprensión del Evangelio. Comprender el Evangelio, mis hermanos, es tan importante. No solo para ser miembro de una iglesia local, sino que es tan importante porque es a través del conocimiento de nuestro Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, que nuestros corazones desearán a Dios. Es muy importante entender el Evangelio, hermano, y temo decir esto, pero lo voy a decir. Muchos de ustedes llevan 20 años sentados en la misma silla y aún no comprenden el Evangelio. No saben qué es el Evangelio. Por tanto, sus corazones no arden por Cristo, no arden por el Señor. Porque un hombre que entiende y conoce el Evangelio es un hombre que desea a Dios con toda su vida. Entonces, muy importante, conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio. Número 2. Otra razón por la cual no oras. Hermano querido, has dedicado tu tiempo, tus fuerzas y tu voluntad al pecado. Has dedicado tu tiempo, tu fuerza y tu voluntad al pecado. ¿Cuántas horas dedicas a la internet? ¿Cuánto tiempo dedicas a la televisión? ¿Cuánto tiempo dedicas a las malas conversaciones? ¿Cuánto tiempo dedicas? Presentas tu cuerpo como sacrificio vivo al pecado y por eso no hay una vida de oración en ti. Hermano, todo un día meditando en el pecado, hermano, ya no querrás orar. Ya no quieres orar. Y quizás si has utilizado la internet para satisfacer la carne, hermano, ya no quieres orar. Ya no quieres orar. Es necesario que nuestros miembros, nuestra vida sea presentada como sacrificio vivo delante de Dios. Y eso no es a través del entretenimiento. La iglesia no fue creada para entretenerse, sino que la iglesia fue creada para pasar tiempo en la presencia del Señor. Pero lastimosamente somos una generación que ora muy poco. Oramos muy poco, hermanos. Y por tanto, cuando miras la iglesia o algunos cristianos, no que no sean cristianos, solo que parece que sus vidas son tan pesadas, tan difíciles, un corazón tan altivo. Y tú dices, wow, algo pasa con este hermano. Hermano, muy posiblemente no estás orando. Muy posiblemente no estás orando. Y parece ser que la vida pasa y este creyente no crece y la imagen de Cristo es tan difícil de ver en el hermano. Muy probablemente no estamos orando. Hermanos, un hombre y una mujer que pasa tiempo con el Señor es un hombre y una mujer diferente. Es un hombre y una mujer que se parece a Cristo. Eso es un hombre que pasa en oración. Tú ves en él cualidades que están en Cristo. Tú ves misericordia, mansedumbre, humildad. Como que su rostro brilla, hermano. Hermano, hay franca entrada para ti. No te estoy diciendo con esto que no puedas orar. No. Puedes orar. Cuanto quieras, hermano. Hay franca entrada a la presencia de Dios para el creyente. Pero tienes que renunciar, hermano. Esa maleta que has cargado por tanto tiempo. Entretenimiento,
y no sé cuántas cosas más, hermano. Número 3. Esta es la razón más grave por la cual alguien no ora. Es una de las razones más graves por las cuales alguien no ora. No desea a Dios. Desea cualquier otra cosa menos Dios. No eres un hijo de Dios. Posiblemente no eres un hijo de Dios. Por esa razón no deseas a Dios. Porque el sacrificio de Cristo produce en el creyente, la obra del Espíritu Santo produce en el creyente deseo por Dios, deseo por su presencia, deseo por su gloria, deseo por conocerle, y posiblemente eso no está en ti porque no eres hijo del Señor. Y eso es muy grave, hermano. Es muy grave. Pero hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque siendo Él el Hijo unigénito de Dios, se hizo como tú y como yo, para que en su carne la enemistad de Dios contra el impío, la ira de Dios contra el pecador, cayese sobre él y los muchos fuesen reconciliados. Y una vez reconciliados, franca entrada, hermano, franca entrada hay en la misma presencia del Señor, en la misma presencia de Dios. Es un regalo, hermanos, la oración privada. Hermano, si quizás tú sabes, tú puedes vivir día a día, tú confías realmente, tú sabes que eres un creyente. Tu problema no es que Dios no sea tu Padre, hermano. No, ese no es el problema por el cual no oras. Tu problema, hermano, es que has descuidado tu intimidad con el Señor y le has dado prioridad en tu vida a otras cosas. Por tanto, hoy, hermano, hoy tienes que soltar eso, hermano, y correr al Señor. Para eso te salvó el Señor, para eso te hizo su Hijo. Por esa razón Cristo te dice: mas tú, cuando oras, entra a tu aposento y ora a tu Padre celestial. Jehová es tu Padre, Jehová es tu Dios, y tienes entrada a su presencia cuando quieras. ¿Qué tienes que hacer, hermano? Orar al Señor. Orar. Orar a tu Padre celestial. Hermanos, Cristo tuvo que morir. Cristo tuvo que ser quebrantado para que como consecuencia tuviésemos relación e intimidad con el Señor. Hermanos, no despreciemos más la presencia de Dios. No rechacemos la intimidad con Cristo. Si tú sigues callando, hermano, si seguimos callando, nuestros huesos envejecerán. Pero si confiesas tus pecados, hermano, Él es fiel y justo para perdonarte. Él está atento a tu oración, hermano. Él está atento a tu oración, hermano. Por tanto, debes orar sin cesar, no como una carga, sino como un privilegio, hermano. Y entonces serás recompensado en público, hermano. Eso dice la Escritura. Entonces la imagen de Cristo será más visible en ti. Entonces serás un hombre y una mujer que vive conforme a la voluntad del Señor, porque oras la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que tú vivas conforme a su voluntad, hermano. La iglesia, hermanos, debe caracterizarse por la oración privada. ¿Tienes problemas para orar, hermano? Tienes la iglesia local. Aquí están tus hermanos para ayudar.
Oh, hermano, llevo tanto tiempo sin orar. Hermano, aquí está la iglesia para ayudarte. No, no estás solo, hermano. En medio del cuerpo de Cristo, tu corazón será avivado y entonces orarás. Orarás. Hermano, pasa mucho tiempo meditando en el Señor. De seguro orarás. De seguro orarás. ¿Cómo no orar? Cuando pasas tiempo con el Señor. Hermanos, la oración privada es una consecuencia de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y a favor de nosotros para la gloria de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Concede, Señor, a la iglesia ser enseñada, ser instruida, Señor, y que todo el tiempo, la iglesia medite, Señor, en tu palabra. La iglesia persevere en la oración, Señor. Señor, tú conoces nuestra debilidad, Dios. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes en nuestra debilidad. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de mi Dios? Oh Señor, nuestros corazones te anhelan. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Permítenos entender que la oración es un medio de gracia, es un regalo de gracia dado al creyente, y que cuando el creyente doblega su corazón, doblega sus rodillas, se presenta por Cristo en la misma presencia del Dios vivo. Cuán bendecida es tu iglesia, Señor, cuando ora. Señor, concédenos ser una iglesia de oración. Anima los corazones, Señor. Aviva los corazones, que podamos entender que somos hijos tuyos, que fuimos creados en Cristo Jesús para tener una relación íntima con mi Señor. Y entonces tu pueblo orará a ti, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, esta mañana, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Muchas gracias.